Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy es un día especial, es 9 de septiembre, se conmemora otro año más de la fecha de fallecimiento de Jacques Lacan. No voy a leer Lacan, no se preocupen, ni se inquieten. Pero primero Freud, desde muy temprano en su formación y en su recorrido profesional, allá por 1895, en sus estudios sobre la histeria, se detuvo en la importancia de las palabras, de los sonidos y de la lengua, que aparecía entramada en los síntomas y en sus posibles interpretaciones, en sus sobredeterminaciones. Unos años después, en dos textos fundamentales para la clínica psicoanalítica y que no son muy mencionados, lamentablemente, pero que vale la pena siempre volver a ellos, en El chiste y su relación con lo inconsciente y en Psicopatología de la vida cotidiana, este interés por la lengua, sus operaciones de combinación, de sustitución, metafóricas y metonímicas, y sus efectos sobre el cuerpo y sobre la ganancia de placer, como lo llamó en el texto sobre el chiste, saltan ya de una manera ineludible a nuestra vista y a la mente del lector. Recuerdo el efecto que produjo en mí el encuentro con esos textos de asombro, de risa, de maravilla, de goce. Y después, por supuesto, Lacan, que empecé hablando de él, Lacan va a hacer mucho hincapié en esto, en lo crucial que es la lengua para los seres humanos, para los parletres, tanto, o sea, para los seres hablantes, tanto la que nos habló antes de nuestro nacimiento como la que nos inventamos luego, después de nacer, con en una mezcla de esa lengua que nos habló antes y nuestra propia invención para tratar de encontrarle algún sentido a la existencia. Entonces, hoy les quiero compartir un texto de un libro con el que me encontré hace muy poquitos días. Lo tenía a la espera en la mesita de luz. Y para sorpresa mía, porque empecé muchos libros en el año y no los he podido concluir, seguramente por un tema mío, no por las plumas que estaba leyendo, que eran todas muy excelsas y que yo suelo leer, pero bueno, por muchos motivos, algunos un poco claros para mí y otros un poco oscuros, no los he podido terminar. Pero este libro del que les voy a hablar hoy está logrando que avance y avance y avance sin dejarlo y sin retroceder. Se trata de un escritor argentino. Esta es la lectura 95 de este canal, que empezó allá por la pandemia, y en noviembre va a cumplir 4 años, creo. No tengo bien el cálculo, si 4 o 5, y vamos camino a las 100 lecturas. Entonces, bueno, hoy tengo ganas de compartir este libro de un escritor argentino que acabo de descubrir, es lo primero que leo de él. No lo conozco personalmente, algunos escritores argentinos sí los conozco personalmente, pero a él no. Y este libro me parece que es un libro muy singular, de lo más singular que he leído en el último tiempo. Me parece que es una joya para los que gustan de la literatura y para los que gustan de las cuestiones relativas al lenguaje y sus marcas en la subjetividad y en el cuerpo. Y
Y es un libro que, como le escribí en un mensaje a él, al autor, para mí conforma como un caleidoscopio de palabras, memoria, escritura y silencio. Es una mezcla muy, muy singular, vuelvo a usar ese término, que yo no creo haber leído antes, seguramente en ningún escritor argentino, de algún otro país o en alguna otra lengua, sinceramente no lo recuerdo, pero es un libro inclasificable. Y a mí me gustan mucho los libros inclasificables. Les estoy hablando de Lenguas Vivas de Luis Sagasti. Un libro que ya, por supuesto, les estoy recomendando sin ninguna duda. Antes de leerles el primer texto, digo texto porque no sabría ni cómo llamarlos, porque son microrelatos que se van entrelazando y que quizás al terminar cada uno podrían llegar a conformar una suerte de ensayo, pero son como microrelatos que el autor va entrelazando, va tejiendo hilos invisibles y siempre sorprendentes. Es un libro que me enseñó palabras que no conocía, como por ejemplo feérico. Tuve que buscar varias palabras en el diccionario. Me enseñó cosas que desconocía, tuve que googlearlas, ¿no? Como una formación rocosa, producto de la erosión en África, no sabía de su existencia, que visto de lejos, o sea, visto desde algún satélite, da la idea de ser un ojo. Bueno, muchas cosas. El nombre del astronauta que tomó la primer foto de la Tierra desde el espacio, que murió hace poco, el astronauta, autor de esa foto. Bueno, todas estas cosas, para mí, deslumbrantes, las aprendo leyendo Lenguas Vivas. Por supuesto es un libro sobre las lenguas vivas, pero también es un libro sobre los procesos a veces inevitables por los que las lenguas mueren. Es un libro sobre los empeños humanos para evitar que esas lenguas mueran, por ejemplo, relativas a las habladas por los pueblos originarios. También retoma algo que yo hace poquito posteé, referido a la pregunta de qué se les transmite a los hijos, ¿no? Y qué eligen los hijos tomar de eso que les queremos transmitir o de lo que no les queremos transmitir, y lo eligen ellos. Bueno, algo de todo esto también se juega a nivel de las lenguas, y este libro tan singular y tan delicioso de Luis Sagasti se ocupa de eso. Les voy a compartir entonces el primer texto de este libro, formado por varios textos breves. El primer texto se llama Nieve y me pareció maravilloso. Entonces es el que hoy voy a compartir con ustedes. No es muy largo, tengan paciencia y espero que les guste tanto como a mí. Nieve. La foto más famosa del filósofo Ludwig Wittgenstein es una en la que posa delante de un pizarrón que parece haber sido borrado por Beethoven. Tiene la vista perdida en lo lejano, aturdida, muy semejante a la llamada mirada de los 1000 metros, un síntoma de estrés postraumático que se manifiesta en los soldados después de una batalla.
La impresión es la de alguien que busca respuestas que no se encuentran en el tiempo. Los restos bélicos en los ojos del filósofo son esos borrones crudos sobre fondo negro que se alzan tras él, puro tumulto de leche gris. Así se ven las nubes de Magallanes, situadas a más de 100.000 años luz de nosotros. Hay una foto de Albert Einstein en pleno desarrollo de una fórmula frente a otro pizarrón. Se distingue una R gigante y por debajo una I chiquita. Einstein sostiene la tiza con la mano derecha. Es muy clara su actitud de pose. La tiza se acomoda en la cola de una flecha como si la hubiera comenzado a trazar desde la punta, cosa que por más excéntrico, difícil que así lo hiciera. La letra de la señorita sobre el pizarrón fue y será siempre la de los ángeles. Escribe oraciones con un trazo firme y dulce a la vez, el exacto reverso de cualquiera de los alumnos que pasan al frente. La falta de renglones genera siempre un vacilante e inadvertido declive, como si las palabras quisieran reunirse con el polvo de la tiza acumulada allí abajo. Cuando la maestra borra, lo hace en sentido descendente, con lenta prolijidad, casi sin fuerza, y aún así no deja huellas. El polvo de la tiza cae perpendicular. Nadie en el aula puede advertir el ángulo recto formado entre lo escrito y sus restos. En cambio, algo de Thor se encarna en un chico cuando borra el pizarrón. Es capaz de desatar una tormenta de nubes irrespirables si la maestra no lo frena a tiempo. Hay también una fotografía muy grande del artista chino Wang Qingsong llamada Follow Me, donde se observa a un profesor sentado delante de un pizarrón de más de 8 metros de largo por casi 4 de alto. Al parecer está enseñando las transformaciones culturales de su país en las últimas décadas. El pizarrón se encuentra escrito en su totalidad, parte en chino, parte en inglés. Si nos detenemos en la extensión de alguna de las oraciones, podemos advertir la continuidad gestual del trazo. No se ve escalera o andamio alguno que haya utilizado el profesor para alcanzar las distancias más altas. Para las explicaciones que pueden prescindir de las notaciones lógicas o matemáticas, la pizarra es un espacio que solo opera con fines didácticos, algún nombre propio, el refuerzo de alguna idea. No hay números aquí en esta foto. El profesor señala con un puntero algo al lado de una M de McDonald's. Dan impresión de estar repasando lo recién explicado. No parece acusar recibo de ninguna clase de cansancio. Pero aquí lo interesante no es lo escrito, sino los desplazamientos imposibles llevados a cabo para poder anotar todo eso que vemos. Lo escrito ahí funciona como lo borrado en el primer pizarrón. Son resabios de una danza inverosímil, una coreografía difícil de imaginar. Wittgenstein decía que el frío lo hacía pensar, y la soledad, claro. Por eso, frente al desconcierto de su mentor en Cambridge, se instala, a la manera de Thoreau, en una cabaña que él mismo diseñó y mandó a construir en 1913 en lo profundo del fiordo más grande de Noruega, cerca de un pueblito llamado Skjolden. Disculpen, no hablo noruego. Supongo que se dirá así. Fue la única casa propia que tuvo en su vida. Un año después renunciaría a la herencia de una de las fortunas más grandes de su época. Un copo de nieve cuelga de una rama desnuda ahí en el bosque de Skjolden. Cada tanto alguno de ellos es sorprendido por un haz inicial del sol y deja ver a simple vista uno de sus innumerables cristales. Allí, ante nosotros, las líneas más rectas que puede producir la naturaleza. Pura matemática bajo cero. Wilson Bentley, un entusiasta meteorólogo de Vermont, logró fotografiarlos por primera vez en 1885. Ya de adolescente, tal su fascinación, Bentley intentaba dibujarlos copiándolos a través de un microscopio que su padre le había regalado, lo que constituía, claro, una verdadera carrera contra el tiempo.
El cristal se derretía antes de que lograra consignar en el papel la complejidad de sus formas. Pero entonces, un día tuvo una eureka: adosarle un microscopio a una cámara de fotos de la época, esas de fuelle. Luego de muchos intentos, una tarde obtuvo la primera estampa nítida de un cristal de nieve. Llegó a fotografiar más de 5.000. Con la mitad de esos mandalas de hielo, editó un libro precioso poco antes de morir. Aún hoy se consigue en librerías. Al comprobar que no hubo ni habrá dos cristales iguales, escribió: cuando un copo de nieve se fundía, el diseño se perdía para siempre. Toda esa belleza se fue sin dejar ningún recuerdo. Cuando la naturaleza quiere ahorrar energía y ocupar todos los lugares posibles en un espacio limitado, recurre al hexágono. Así sucede en un panal de abejas, en el caparazón de una tortuga, en las columnas basálticas o en la descomunal y casi bíblica tormenta sobre el polo norte de Saturno. Los cristales de nieve se añaden con gracia rococó a esta colección. Desde su estructura hexagonal se abren hipnóticas líneas de geometría feérica. Nunca el hielo produjo tanta calidez. En la cabaña de Noruega, Ludwig Wittgenstein organizó su pensamiento en base a una suerte de 6 proposiciones, de las cuales derivan uno a uno todos los enunciados de su programa. Habría una 7ª proposición que en realidad es un aforismo, casi graffiti, de donde es imposible derivar nada. Antes de continuar, habría que decir una cosa. Entre los copos de la nieve recién caída se forma un gigantesco laberinto de túneles microscópicos. Cuando las ondas sonoras entran allí, no pueden sino perderse. Les es imposible encontrar el camino de salida. Su energía, por lo tanto, se transforma en calor. Por eso, la nieve acalla los sonidos humanos. Los borrones procelosos en el pizarrón de Wittgenstein dan la impresión de que ha concluido la explicación de su célebre Tractatus Lógico-Philosophicus, su libro resultante. ¿Qué son esas capas y capas de razonamiento borrado, esas líneas furiosas detrás del pizarrón, sino esos túneles donde las voces se pierden? Por allí se llega al último y famoso aforismo: de lo que no se puede hablar es mejor callarse la boca. Las voces se transforman en calor, el cristal se derrite, todo ha de reunirse al fin. Mirada de los 1000 metros entonces ahí, en este hombre tan intenso que ha visto que el universo solo está formado por líneas de sentido que conectan todas las cosas entre sí. Y esas líneas construyen figuras que son las formas donde nos representamos algo. Esa es la razón por la cual podemos utilizar cualquier objeto para caracterizar y simbolizar cualquier otro. Una botella es un edificio o un faro. Esos colores sobre una piedra, bisontes. Estas palabras que siguen, un hexágono. Formas. Cuando afirmamos algo, simplemente nos deslizamos por entre esas líneas de las que nada podemos decir por la misma y sencilla razón que los dientes no pueden morderse a sí mismos. Solo las consigna la fuerza de un pizarrón borrado, el polvo de la tiza que cae. En el pizarrón de Einstein se advierte que la fórmula ha sido anulada y vuelta a consignarse de manera mucho más prolija. Atrás quedó apenas visible el fantasma de la ecuación. La R final parece de veras dibujada por una maestra. Y esa maestra es la que ahora escribe palabras del canon, es decir, las que nunca usaremos. Agüita, por ejemplo, para explicar esa U con diéresis tan extranjera para nuestro idioma. El Tractatus de Wittgenstein, como la tabla periódica, y el I Ching, como el clave bien temperado, el materialismo dialéctico o el Ulises de Joyce, una gigantesca totalidad de la que los hombres son capaces. Desmesuradas y geniales, sí, pero lejos de las verdaderas, porque las totalidades en serio
son ballenas blancas a las que ningún arpón puede alcanzar. Hay una única geometría visible como un todo. No es el hexágono, sino el segmento de recta, lo que empieza y concluye, es decir, ver interrumpida la línea con que a lápiz simplificamos el recorrido de la existencia. Contemplar ese segmento de recta es contemplar el nacimiento y la muerte de lo que hemos engendrado. La fisiología del dolor es una sola y muy simple. El nervio queda comprimido, atrapado, sin lugar donde expandirse. Intenta avanzar por donde no puede. Es un animal salvaje enjaulado. Todas las puertas se encuentran cerradas, por eso abrimos la boca y gritamos. Comprimir entre un principio y un final la vida creada es vérselas cara a cara con la médula misma del dolor. Esa es la verdadera totalidad de intolerable fulgor. El otro Aleph no deja de ser pura maravilla del lenguaje, retórica de los cristales o como quiera llamarse a ese teorema de voces perfectas ajenas al tiempo. Por eso Borges puede ubicarlo en el espacio, asegurar que se trata de una esfera e ignorar en ella la presencia de la música. Pero, ¿qué puede escribir quien tiene delante de sí esa recta insomne? ¿Con qué letra? Desde el Polo Norte, todas las direcciones se dirigen al sur. Para quien ha conocido esa suma, nada de lo que escriba deja nunca de tener sentido. Al morir su hijo de 7 años, Tolstoy anota en su diario: enterramos a Vanieshka. Terrible, no, un gran acontecimiento espiritual. Te doy las gracias, Padre, te doy las gracias. Un signo de pregunta entre paréntesis suele acompañar a las jugadas sorpresivas en la transcripción de una partida de ajedrez. Parece no caber otra cosa aquí. Sin embargo, la perplejidad no debería hacernos ceder ante la irreverencia. Si alguien continúa con el juego, aun cuando su rey ha sido decapitado, solo cabe ofrecer nuestro más piadoso silencio. Y lo que Wittgenstein comenzó en el frío más boreal, lo terminó de cocinar al año siguiente al calor de las trincheras de la Primera Guerra. Pudiendo quedarse tranquilo en su cabaña de Noruega, se alistó por propia voluntad en el ejército austríaco desde el mismo vamos del conflicto. Llevaba siempre consigo, a modo de talismán, los comentarios sobre los evangelios de Tolstoy. Logró conseguirlos cuando fue trasladado al frente ruso. Cita textual: el lenguaje es una parte de nuestro organismo, anota en su diario en 1915. Y más tarde: cuando veo el espacio, ¿veo todos los puntos? Peter Englund, en su libro La belleza y el dolor de la batalla, dice que a veces en las trincheras de la Gran Guerra un soldado irrumpía a cantar, de improviso, sin razón aparente, a tiro del enemigo. Así los chicos, de pronto se ponen a hacer cosas sin un porqué, como si no tuvieran potestad sobre su cuerpo. Esos soldados cantaban de manera majestuosa, afirman numerosos testigos. Sucedía al atardecer, que es la hora de la reunión. Hay quien entona un aria de Carmen, otro el coro de los peregrinos de Wagner. Todos escuchan casi con devoción a ambos lados de la trinchera. Sin embargo, unos cuantos creen ver ahí un arma desmoralizante. Cantar en perfecto idioma extranjero una melodía que provoque nostalgia en el enemigo. La melancolía es tan letal como el gas pimienta, sabe cualquier sargento. Pero lo que más gustaba a los soldados era presenciar algo que empezara y terminara, y que terminara bien, como lo hacen todas las canciones. Porque una guerra no es otra cosa que una serie de instantáneas sin ton ni son. Ninguna geometría las ordena y simplifica, por más esfuerzos de rutina marcial que se practiquen. Los soldados querían que terminara así y que empezara otra vez, una y otra vez. Pero eso no era posible, claro. Ni siquiera cantar 2 canciones seguidas.
En algún momento una bala podía alcanzar al tenor, una bala que podía venir desde cualquiera de los dos frentes. Y así se apagaría la luz del faro. No otra cosa eran esos soldados que se alzaban en medio de un piélago en suspenso, siempre al borde del estallido, aunque la nitidez del tirador lo percibiera como una sirena de Ulises. Cuando nevaba en las trincheras, podían escucharse los grillos del verano anterior. Las palabras en diminutivo pronunciadas por los adultos dan la impresión de albergar una magia propia y natural. Tal vez sea porque usualmente son los niños los que hablan de ese modo. Íntimo y frágil suena algo como cajita de música. La misma entrañable calidez colma a mesita de luz o la española mesita de noche. A veces la magia llega por partida doble. Cuando era chico había unos soldaditos de juguete cuyo compuesto plástico les permitía conservar por unos minutos el resplandor de una lámpara. Más tiempo los sosteníamos frente a la fuente de luz, más duraba su iridiscencia. Esos soldaditos hacían guardia sobre la mesita de luz cuando apagábamos el velador. Poco a poco atenuaban su aureola como si se alejaran. Casi siempre la luminosidad los abandonaba antes de que nos durmiéramos. En verdad, esos soldaditos nos provocaban un cobijo ansioso. Abríamos los ojos para saber que no estábamos lejos de la costa de la noche. A mí me encantaba formar una cueva con la frazada y contemplar esa fosforescencia verde azulada como si fuera un tembloroso fuego rupestre, como si afuera nevara. Me gusta pensar que entraba al sueño al mismo tiempo en que el sigiloso soldadito se diluía en la oscuridad. Una línea recta que se disuelve en puntos suspensivos. Una manera muy tenue de alcanzar al borde de la laguna de la noche. Mi hermano mayor se acostaba en la cama de al lado. Siempre se dormía antes que yo. ¿En qué momento quien cobija un Aleph en su seno vuelve a cantar otra vez? Los copos de nieve como galaxias que caen en silencio habitadas por incontables estrellas de 6 puntas. Una nevada que enmudece. La nieve protege del frío. Es un extraordinario aislante térmico. Cúbranse con ella los perdidos en un bosque. Allí yacen las palabras que consuelan. Wilson Bentley murió por una neumonía que se pescó cuando fue sorprendido por una tormenta de nieve un día antes de la Nochebuena de 1931. Fin. Bueno, qué belleza este texto, qué poético también. Se darán cuenta que es un texto que derrocha poesía. Por supuesto, no había mencionado antes a Joyce, Luis lo hace, menciona el Ulises, donde empieza con sus juegos de palabras, sobre todo al final, y con el sonido de la lengua y del encadenamiento de las palabras que hacen música, mucho más con el Finnegan's Wake. Joyce se dedica a eso, ¿no? A hacer resonar y equivocar las palabras de varios idiomas, de varias lenguas. Joyce sabía muchas lenguas, como 6 creo. Era un tipo muy erudito, que sin embargo pone toda su erudición al servicio del efecto del witz, ¿no? Del chiste, de reírse, reírse con los efectos de la lengua vaciada de significación. Por supuesto, lo que hace Lacan en relación a la lengua y al lenguaje no es sin Joyce, es con Freud, pero también con Joyce. Y por eso es un insoslayable Joyce para la literatura y para el psicoanálisis lacaniano. Este texto de Luis Sagasti, que vuelve a recomendarles, Lenguas Vivas, se ocupa de estas cosas, se ocupa de, como en algún lugar Freud escribe una anécdota maravillosa de un niño
que en la oscuridad le pide a la persona mayor que tiene al lado que le hable, y la persona mayor le pregunta que para qué, que total seguía a oscuras, ¿no? Y el niño le dice algo así que bueno, que cuando hay palabras, cuando alguien habla, se ve mejor. Creo que algo de esto es lo que ilumina en la vida de los humanos este libro de Luis Sagasti, Lenguas Vivas, y se ocupa también de la nostalgia que produce la muerte de las lenguas, ¿no? Cuando hay hijos que no están interesados en mantener vivas o en resucitar las lenguas habladas por sus ancestros. Entonces, ¿qué tiene de maravilloso la literatura? ¿Qué tiene de maravilloso este libro que escribió Luis Sagasti? Que siempre puede haber alguien que, tomando el relevo de ese momento en el que alguna lengua murió y pasó al olvido, alguien tomando el relevo de ese momento puede volcarlo a un texto y hacerlo existir nuevamente, ¿no? Pasa con cierto lenguaje escrito chino, pasa con lenguas de los pueblos originarios patagónicos de la Argentina. Entonces, el escritor se transforma en una suerte de antropólogo de lenguas, ¿no? Va a bucear hacia los restos de las lenguas que han quedado olvidadas y las trae nuevamente a nuestra percepción, ¿no? Este libro tiene eso también, tiene, por lo menos a mí me produjo eso, que suelo ser bastante curiosa, de ir a buscar todo aquello de lo que él habla, ¿no? Las distintas lenguas que menciona, las distintas escrituras, ¿no? Mencionó una escritura china, no recuerdo el nombre, mi memoria es mala, se los dije muchas veces, una escritura china que sus ideogramas, sus dibujitos, sus letras, no sé bien qué son, sus ideogramas asemejan figuras de animales, ¿no? Bueno, nada, que es un libro que es un deleite leerlo, es un deleite, por lo poético, por la temática de la que se ocupa, que por supuesto nos hace experimentar en carne propia que estamos hechos de lenguaje, que los seres hablantes estamos hechos de lenguaje y de palabras, y que las palabras pueden condenar, pueden salvar, pueden revivir, pueden producir efectos amorosos y pueden producir efectos de odio. Así es la importancia de las palabras para nosotros. Y bueno, se ocupa de estas cosas en un libro, como les dije al comienzo, muy singular, que yo no me había encontrado antes con un texto así. Encontré algo, pero como una resonancia de cierto método, pero no igual, sino una especie de analogía a lo que quizás hace, en lo que he leído de él, Enrique Vila Matas, que va como hilando para el lector, para tomar algo que dice Luis acá, nos va diseñando un mandala con las cosas que introduce, con los libros que menciona, con los pintores que evoca, con los lugares que nombra.
Y entonces tienen esa potencia evocadora este tipo de libros, ¿no? Que te lleva a la cabaña de Wittgenstein en Noruega, ¿no? O al profesor chino delante de un pizarrón de 8 metros por 4 metros, ¿no? Una cosa descomunal. Tiene otro texto que se llama Saltos, maravilloso, que va pasando por distintas personalidades que fueron captadas por un fotógrafo saltando y por un fotógrafo que dedicó un libro entero a saltos. Bueno, nada, como que a mí por lo menos me descubrió un montón de cosas interesantes que no conocía, por supuesto, y que como él las va hilvanando, como él las va relacionando, vuelve en este libro una joya de esos libros que te guardás, a los que volvés, que evocarás seguramente más de una vez. Y sobre todo me gusta mucho, ¿no? Porque él habla de que las totalidades son como ballenas blancas que no pueden ser nunca atrapadas, y algo de eso se plasma en cada texto de este libro, que no son totalidades cerradas. Me gusta mucho que es un libro que no emite juicios. En ese sentido es puramente estético, es un ejercicio estético. No emite juicios sobre lo que es el material de los textos, ni sobre las personas que menciona. Bueno, nada, que me encantó. Se darán cuenta que Lenguas Vivas me encantó, que me encontré con un escritor que no conocía, festejo habérmelo encontrado, y se los recomiendo muchísimo. Lenguas Vivas de Luis Sagasti. Yo recién voy por la mitad, pero creo que esta vez sí lo voy a terminar. No me va a pasar como las veces anteriores a lo largo del año, que dejaba los libros sin concluir. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este relato Nieve. Y nos estamos viendo pronto. Camino a las 100 lecturas. Muchísimas gracias a los que me acompañan cuando leo en vivo, y muchísimas gracias también a los muchísimos que miran después la repetición en el Facebook o en el canal YouTube. Les dejo un beso muy grande y será hasta la próxima. Chao, que tengan buenas noches.